La cultura en el aire de A Decir Verdad. Triste y dura la noche, camino al centro, encender un cigarrillo y mirar pa' adentro, hacia donde se marchan las ilusiones. Bueno, esto de meternos, comprometernos con el homenaje que hay que hacer a Aníbal Zampayo en estos 100 años de su nacimiento, que se estarán conmemorando ya en las próximas horas, nos ha llevado a conocer gente que nos preguntamos cómo nosotros no conocimos antes, ¿no? Uno siente eso. Y recién Daniela, que le digo a Luigi Lemes, que es el invitado de esta hora, que Daniela, que está acá en el estudio, estamos las dos juntas en el estudio, decía, hay que traerlos y que estén acá en la entrevista de las 9, que es la entrevista central, ¿no? Leyendo y conociendo más a Luigi Lemes. Buen día, Luigi. Buen día, Ángeles, buen día, Daniela. Creo que alguna vez nos conocimos después. Y bueno, sí. Hace mucho tiempo. Pero sí, bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta, ¿no? No, pero el conocimiento profundo de lo que es, porque uno leyendo la historia de ustedes, de la propia familia, ¿no? El acercamiento de ustedes a Aníbal, porque es esta posibilidad, porque esto no lo puede hacer quien quiere nada más, lo puede hacer quien puede, de comunicar a través del arte, habla de una dimensión muy grande de ustedes, que conocemos porque ustedes están homenajeando a Aníbal y han vivido su vida de artistas con un vínculo muy estrecho con este Zampayo, aunque no fuera físicamente durante muchos años, ¿no? Sí, exactamente. Claro, nosotros éramos muy chicos, yo soy el mayor de los hermanos, y éramos muy chiquitos cuando Aníbal cayó preso. Tenía 6 años, una cosa así, yo 6, 7 años, y durante muchos años él estuvo presente, aunque no estaba físicamente, estaban los discos, que estaban bastante escondidos ahí, pero Seguro. Cada tanto se sacaban, se escuchaban bajito. Yo por ahí dije alguna vez en alguna cosa que escribí, que me llamaba siempre la atención eso, ¿no? Como alguien que supuestamente no se podía escuchar fuerte porque estaba prohibido, cantaba cosas tan lindas, ¿no? Y sí. tan cercanas, ¿sí? Era como una contradicción, porque te lo pintaban como una especie de monstruo. Exacto. No en mi casa, no en mi casa. En mi casa Aníbal era un tío muy querido, claro. Pero hablabas afuera y por ahí te salían con esas cosas, ¿no? Decías, ¿qué pasa con esto? Bueno, pasaba, según lo que cuentan. Sin embargo, vivía... Sí. Sí, pero te redondeo. Sin embargo, vivía entre la gente que uno iba conociendo, los padres de mi compañero de la escuela y esas cosas así, siempre había quien recordaba con el mayor afecto a Aníbal, ¿no? Claro. Sí, pero te corté, perdón. No, lo que te iba a decir, apoyando lo que vos decías, de cómo puede estar tan perseguido y tan prohibido una persona que escribe cosas tan lindas, que cuentan los que estuvieron presos con él, que hasta los soldados rasos que estaban ahí, le preguntaban, pero ¿y usted por qué está acá? No podían creer, porque lo conocían como cantor. ¿Y cómo puede ser que usted esté acá? Un vínculo entre Aníbal y el medio, además, el río, uno siempre habla del río, obviamente, ¿no? Pero vos en algún momento escribiste que no había pájaro en el río Uruguay que no conociera las canciones de Aníbal, que es otra forma de presentarlo, ¿no? No me acordaba que había dicho. Mirá, dije alguna cosa linda alguna vez, pero no me acordaba que había dicho eso. Pero lo que te digo es que es cierto, me parece que es así, ¿no? Él te decía cosas, por ejemplo, él te decía que los pájaros no conocían fronteras, que los pájaros de la isla que está acá enfrente venían a comer iban a comer a la isla y volvían para acá, o se iban para Argentina, y todo, no tenían ninguna frontera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que un poco es eso, ¿no? Era un tipo que sabía conversar con la naturaleza y además transformarla en poesía y en música, porque su música tiene muchos sonidos que son digamos, casi onomatopeyas son sonidos que corresponden a sonidos de la naturaleza trasladados
al instrumento, ¿no? Y también a la voz y a sus letras, a sus textos, a la manera de decir, todo ese tipo de cosas. Y a eso le suma, en igual nivel de importancia, siempre aparece en sus canciones más poéticas la estrofita y la parte donde aparece la problemática del ser humano metida ahí adentro, ¿no? Metida ahí adentro. Hay una canción, mirá, no quiero hablar tanto. No, habla, si para eso te llamamos. Habla, tranquilo. Pero como una incontinencia verbal de rato. Pero mirá, el tema es que hay una canción que a mí a veces me choca un poquito cuando se cambian algunas letras, ¿no? Porque uno sea conservador en ese sentido, sino que se pueden hacer adaptaciones, arreglos. Pero hay cosas fundamentales de un texto que uno puede... Por ejemplo, la canción Garzas Viajera, sí, tiene una cosa que tiene una estrofa tan simple, pero tan tan digamos, representativa de su pensamiento, que es una estrofa que dice: hay fiesta arriba, allá en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. El tipo te está mostrando el arriba y el abajo. Sí. Bueno, hay una versión de Cafrune que no lo hizo a propósito, sino que se ve que no entendió bien. Aníbal le perdonaba todo porque lo quería muchísimo. El turquito cada tanto y se me cambia las cosas y me complica. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa? Cafrune le grabó Hay fiesta grande allá en la loma del Palmar y mucha gente lo grabó así. Sí. Y rompiendo, o sea, y si vos le pones grande en vez de arriba, rompe esa dicotomía. Arriba, abajo. Le cambia el sentido. Sí. Estaba planteando prácticamente la lucha de clases en una estrofa de una canción, ¿entendés? ¿No? Es un poco eso, ¿no? Es verdad. Y ese tipo de cosas, bueno, a veces pasa que se las cambiaban, se las rompían, o van y tocan justamente lo que no hay que tocar, ¿no? Claro. Hay una versión muy bonita del Django Spasiuk de Garzas Viajera pero Spasiuk se basa en el ritmo que le pone Larralde, que lo toca como una galopa, y es un sobrepaso. Aníbal tiene, no sé, debe tener 50 galopas y vas a grabar un tema que no es galopa, lo vas a grabar como galopa. Claro, no claro. Pero no lo digo por Spasiuk, que se basa en la versión de Larralde, sino por el propio Larralde que hizo eso, ¿no? Sí, sí. Con todo el respeto que uno le pueda tener, que uno le tiene, que le tengo a Larralde. Ahora, hay cosas en Aníbal que tienen que ver con esos contenidos que vos decís, los temas que toca, que además, vistos desde esta época, en la que yo no sé lo que pensás vos, pero uno en esta época le cuesta encontrar canciones que nos hablen del río, que nos hablen de lo que te rodea, de la gente que vive cerca tuyo. Sí. Te cuesta, o sea, hay otra cosa ahora que, yo te digo, a nosotros nos pasa acá, que artistas que vienen, cantores, que conocemos hace muchos años, y que están siempre fuera de todo festival, no los invitan para ninguna cosa, y no porque sean malos, al contrario, son muy buenos, y todo el mundo los reconoce, pero no son ellos los que van. Eso es lo que te iba a decir justamente, no es que no exista, sino que claro, no tienen difusión. Claro. Acá yo conozco músicos acá en la zona, en Salto, Paysandú, conozco músicos que han hecho cosas muy lindas y también referidas al río y también referidas al ser humano, un poco siguiendo la línea de Aníbal. Pero queda como todo, queda como escondido detrás de una inmensa maquinaria de ruido que hay encima, que es tremenda, ¿no? Tremenda. Tremenda. Vos escuchás cosas que, no sé, el reggaetón, por ejemplo, y no estoy contra el ritmo llamado reggaetón, claro, sino más bien contra el contenido de algunas letras, de algunas cosas. Vos decís, ¿cómo puede ser que esto se haya convertido en la poesía actual, digamos? ¿Cómo puede ser que esto llene estadios, ¿no? Sí. Diciendo lo que dice, ¿no? Porque por ahí te atrae la música, la manera de cantar, yo qué sé, por ahí te atrae un montón de cosas. Prestás atención a la letra y te querés morir. Pero claro, sí. Y como que, por un lado, es más fácil grabar ahora que antes, porque uno teniendo 4 o 5 cosas más o menos puede grabar una cosa bastante digna, si tiene, digamos, creatividad. Pero por otro lado, tenés que entrar en una maquinaria que habitualmente ya viene predispuesta a patearte para afuera, ¿no? Es una cosa así. Entonces, es tremendo, ¿no? Tremendo.
Luigi, también, bueno, cuando te presentamos también nos faltó decir, ¿no?, que aparte de ser músico, cantautor, docente, sos muy buen escritor. En este caso, escribiste algo dedicado a Aníbal Zampayo, Semblanza de un pájaro libre. Realmente muy conmovedor, que llega muchísimo a la gente. ¿Qué también es lo que te inspira de alguna forma a volver a traer a Aníbal Zampayo, digamos, al día de hoy, a todo ese trabajo de Aníbal, y también redactarlo, ¿no?, llevarlo, digamos, a un papel y una hoja? Mirá, te agradezco muchísimo esas palabras, porque viste que uno nunca se considera, uno siempre está aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Yo siempre escribí y ahora hice unos cuantos, estando en Montevideo, que estuve varios años, ahora vuelvo, en octubre me vuelvo a instalar allá, porque tengo mis nietas allá y todo así, bueno, es una cuestión que para mí es primordial estar cerca de mis nietas. Tengo 2 hijas que se fueron a España y una de mis hijas quedó con sus 2 hijas allá en Montevideo, y bueno, mi compañera está allá, va y viene todo el tiempo, entonces se ocupa muchísimo también y tengo que estar, así que voy a andar por ahí. Pero en esos años que estuve en Montevideo, que fueron 8 años, estuve yendo a la Facultad de Humanidades, digamos, también metiéndome un poco en eso, y eso creo que nos ha enriquecido mucho, ¿viste? Pero me lleva nuevamente, que ahí por ahí venía tu pregunta, primero yo había escrito una nota, había escrito varias cuando él falleció acá, para 3 Puntos, que era un semanario de acá. Después escribí para 2011 otra nota, se llamaba El Otro Zampayo, donde yo rescataba al Zampayo político, porque está todo impresionante, lo del poeta del Río de los Pájaros, lo comparto plenamente, lo del gran compositor, el gran melodista, el gran compositor de canciones también lo rescato, pero también no hay que olvidarse de un Aníbal, que es el que a veces lo dejan de lado, no sé si por temor o por qué, pero se lo deja de lado a veces. Ahora por suerte no tanto, al Zampayo y su compromiso político, ¿no? Había escrito eso, se llamaba El Otro Zampayo, que fue reproducido por varios medios de la Argentina también. Y después hay un medio argentino que me pidió permiso, dice con permiso del autor, y todos los otros que lo copiaron dice abajo con permiso del autor, pero no importa, está bien que se difunda, está bien, seguro, va muy bien. Seguro. Y después Pablo Silveira Tagabeitia para la página Trama Hablamos al Sur. con él hace poquito, estuvo conversando con nosotros la semana Pablo me pasada. pidió, el Vasquito me pidió que escribiera algo para Trama al Sur, que era una página latinoamericana en la cual él participaba, que lamentablemente se cayó esa página. Y yo escribí La Semblanza del Pájaro Libre, que si te diste cuenta ahí, tiene fragmentos también del Otro Zampayo. Yo rescaté cosas que me parecían importantes de la otra nota para llevarla para ahí. Pero la hice un poco más desde lo más cercano, desde el afecto, y también rescatando el tema del compromiso político, ¿no? Uh-huh. Porque creo que más allá de que creo que la obra de Zampayo se reivindica sola, a veces es necesario, entre esta maquinaria monstruosa de la que te hablaba, que además tiene, digamos, viene teledirigido allá del norte, ¿no? Viene todo ese bombardeo para que justamente apagarte un poco el pensamiento. Bueno, es necesario estar nombrando siempre a Zampayo, a su obra, y parte de un pedido de Pablo, pero también parte de la necesidad que uno tiene Ahora me alegré muchísimo porque Schubert Flores publicó el primer tomo de su biografía, y es impresionante la investigación que ha hecho este hombre en 20 años. Es verdad, creo que la presentan ahora, en estos días. Sí, yo ya lo tengo acá se presentó ya en Paysandú, pero mirá, lo sigue presentando. Acá se la van a presentar ahora. Sí, y tiene, mirá, por ejemplo, mirá, un dato que parece una pavada, pero yo tenía la noticia familiar mía por Chichi Vivella, que era primo mío, también de Aníbal, de que a Estela Quintero, su compañera, se le había presentado mi padre. No. Y después me dijeron que le había conocido en un corso, ¿no? En un corso acá en Carnaval. Y ahora, en este libro de Schubert, que está muy completo, tiene el propio relato de Estela. Entonces Estela dice algo así, no lo tengo acá ahora en este momento, y no lo veo. Tiene tantas 710 páginas, imagínate que para encontrarlo, claro. Y no me acuerdo en qué página está, pero dice Estela,
nació en Paysandú en tal fecha, bla, 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 y dice, se conocieron en el Corso en el año 1952, en el Corso de la Avenida España, acá en Paysandú, dice, y Estela cuenta, él venía con Luis María Lemes da Silva caminando por el medio de la calle, mi padre, ¿no? Claro. Venía con Luis Lemes da Silva caminando por el medio de la calle, dice, y con otros amigos, venía custodiado por sus amigos, dice ella, ¿no? Y se reía. Sí. Entonces dice, y yo estaba tirando papelitos y me dio ganas de revolverle el pelo dice, con los papelitos porque venía muy peinadito a la gomina, dice. Bueno, ese día nos presentaron, dice, porque yo conocía a Luis Lemes de allá de Cerro Chato, dice. Mira, Entonces, las dos versiones eran ciertas. Se lo presentó mi padre, se la presentó mi en padre, un se lo corso. presentó a Aníbal, a Estela, y en el Corso de la Avenida. Porque después él iba para allá afuera, donde vivía mi padre, en Cerro Chato, donde vivía mi abuelo. Él iba con el pretexto de ir con mi padre, eso, y se ganaba a la estancia que tenía ahí, estancia chiquita que tenía al costado ahí don Quintero, que era el padre, que después el viejo lo echaba, pero después no se lo pudo sacar más encima, ¿no? Sí. Y en la parte de Aníbal músico, ¿no? Que uno lo vincula con el arpa inmediatamente, que no es un instrumento tan tocado, ¿no? ¿Cómo era esa relación de él con el arpa? Bueno, era una relación realmente era increíble, porque acá ahora está Ruth Boucher, que es una docente y música acá de Paysandú, que toca sus canciones y todo, toca muy bien el arpa. El arpa de ahora, que es mucho más, el arpa de ahora permite cambiar de tonalidades, tiene palancas, cosas que se mueven. Aquella arpa eran diatónicas, no tenían nada, sonaban siempre en el mismo tono, ¿no? Pero tenías que adaptar todo el instrumentaje al arpa. No sonaba en el mismo tono, sino que había que saber manejarla para que tenía menos posibilidades. Sin embargo, Aníbal hacía maravillas con esas arpas indias. Claro. Y fíjate que siempre andaba la bola de que Aníbal se había ido varios años a Paraguay, volvió. Y Chichi Viví, ella nos contaba siempre que Aníbal se fue con los hermanos Arroyo de acá, sin saber tocar el arpa. Se fue con ellos, que tocaban el arpa, que eran paraguayos, que andaban de gira, y él se fue con ellos. Uh-huh. Y a los 2 meses volvió tocando el arpa. Imagínate, 2 meses fueron nada más. Después él habrá ido otras veces, pero la vez que fue con los hermanos Arroyo, que dicen que fueron 3 años, fueron 2 meses. Y volvió tocando el arpa, ¿no? Y tocaba muy bien, tocaba con los paraguayos y tocaba como cualquier paraguayo. Él tenía ese mismo contacto con la naturaleza, se ve que sin entrar a mistificar ni nada, a darle ningún simplemente un contacto muy notable que él tenía con el arpa, ¿no? Sí, que también lo tenía con la guitarra, porque Aníbal, aunque él decía que no, era un gran guitarrista, ¿no? Mira. Tocaba muy bien la guitarra, sí, tocaba muy bien. Y eso que él tenía un dedo desde muy temprana edad, trabajando en AFE, se rompió un dedo. Uh-huh. Se rompió un dedo de una mano que tuvieron que cortarle incluso una parte del dedo. Él tenía un dedo como mocho. ¿Sí? Y con un dedo menos él tocaba el arpa, pero muchísimo. Usaba el meñique, que habitualmente no se usa. Uh-huh. Lo usaba también, ¿no? Entonces, no, era impresionante, sí. Claro, sí, claro. La verdad que sí. Y era un contacto muy cercano y muy enraizado con ese amor que él tenía por toda esta zona, que fíjate que históricamente y todo lo demás coincide con la Liga Federal Artiguista, ¿no? Sí. Claro. Todas las provincias de este lado, es decir, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, y además parte del Paraguay y el sur de Brasil, ¿no? Claro. Para él las fronteras eran otras, sin duda. Era un hombre de la región. ¿No? Sí. Él decía que el río Uruguay era un lazo, era como un tiento que unía 2 lonjas del mismo cuero, decía cuando hablaba de la Argentina. Es verdad, ¿no? Es verdad. Y los entrerrianos lo tienen como un entrerriano más. Sí, la verdad que sí. Vos te lo encontraste a él en el 85, después de la cárcel de él, del exilio. Cuando él vuelve, lo encontraste en el 85. Vos ibas como integrante de una murga. Exacto. Él se había encontrado con mi padre y mi hermano, caminando por la calle Montecasero. Un día lo ven venir y mi padre le dice a mi hermano, aquel que viene allá es igualito a Aníbal, dice. Pero si no es él, le pegan el palo. Y allá el otro lo saludó, Gaucho, y claro, venía peladito, así recién salido de la cárcel.
con la cabecita rapada y eso, y bueno, y ahí estuvieron hablando un rato y él le dijo, yo me voy a ir. Me salí, dice, pero con la orden de no abandonar el país, pero él ya me voy a ir y se fue nomás, ¿no? Seguro. Y se fue de pueblo en pueblo, cruzó la frontera del Chuy, y se fue a Suecia. Pero cuando él volvió, yo fui a la concesión del Uruguay con la murga Guarda del Pomo. Y ahí me vine a reencontrar con él, de quien yo no tenía prácticamente memoria, ¿no? Me acordaba muy poquito, era muy chiquito. Sí. Y él nos había enviado unos cassettes que no tenían ninguna anotación, nada, eran unos cassettes negros así. Sí. Remite Juan, decía, de Suecia. Y ese día que él volvió a Concesión del Uruguay, traía los papelitos y las tapitas para pegarle a los cassettes. Una cosa increíble, pues. Traía, sí, un cassette que grabó con el grupo Siembra, que debe ser lo menos difundido que hay sobre Aníbal. Yo estoy tratando de limpiarlo ahora porque está muy. Era una producción de Uruguay, que creo que estaba. Escúchame. Estaba Walter Díaz. Seguro. Y en eso de formar grupos también experto, ¿no? Porque siempre estaba armando grupos con los que cantaba. Exacto. Sí. Eso también lo destaqué por ahí. Al igual que Carlos Puebla, y que muchos de estos músicos latinoamericanos, él no era solo él, pues se anunciaba en Aníbal Zampayo y vos veía que había varias personas arriba del escenario, ¿no? Así en la época de Los Costeros, también en la época de otros grupos que él tuvo, y en los últimos tiempos cuando tocaba con este grupo que después se llamó Maíz, o cuando tocaba con Mario Fernández, que fue el cantor que más cantó con él, digamos. Siempre estaba Chichi Villella, siempre estaba o Polo Martí, o Oscar Pina, o algunos músicos más, que ahora no me acuerdo, pero él siempre ponía a otra gente a tocar con él, y eso abría puertas también a otra gente, ¿no? En ese sentido tenía muy claro ese tema, ¿no? A veces él tenía que ir solo, iba, ¿no? No tenía ningún problema. Sí. Pero él hacía eso, no, tal vez no porque lo necesitara, sino porque quería hacerlo. Quería subir esa cosa de integrar, ¿no? Esa cosa del grupo, esa cosa de la solidaridad y de que todas estas cosas son colectivas, ¿no? Exactamente. No son individuales, ¿no? Su nombre al servicio no solamente del arte, sino también de los demás compañeros que estaban con él y de la gente que iba a escucharlo, que sonara todo eso mejor, ¿no? Es verdad. Sí. Bueno, Luigi Lemes, que no lo dijimos en el correr de toda la entrevista, lo dijimos al principio nomás. Sí. Luigi Lemes, la verdad que para nosotros es un gran honor haber conversado contigo. Nos gustaría mantener este vínculo para seguir hablando de los temas del canto, para seguir hablando de Aníbal, para seguir hablando del arte. Bueno, un saludo para toda la familia. Nosotros este viernes vamos a estar con el festival de homenaje, con cantores de por acá, alguno viene de Paysandú también, pero que bueno, que nos quede ahora este vínculo para seguir la conversación. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, yo la verdad que me alegré mucho de saber que se va a hacer ese homenaje, ese acto con músicos muy importantes y que también creo que va a ir acá José Lo Medina, Danielito Mallea, creo que van de acá, y la verdad que me alegré mucho. Me parece una cosa me parece muy bueno porque Claro en esa dicotomía costó que la música de Aníbal tuviera presencia en Montevideo, que tiene su propia personalidad Montevideo, pero sin embargo un día yo me paré en Tristán Narvaja a comprar un disco que encontré de Aníbal, y el hombre me decía, te va a salir un poquito más porque este es de Aníbal Zampayo, y me empezó a explicar quién era, y lo tenía muy claro, entonces yo me puse a conversar con él también de lo que yo conocía de Aníbal, y terminó interesadísimo el hombre, y terminó dejándomelo el precio de los demás. Qué bárbaro, bárbaro. Sí, pero más allá de eso, sí, me alegré mucho, la verdad que y bueno, y por supuesto que estoy siempre a la orden, sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Cuando ustedes lo dispongan. Muchas gracias. Porque es necesario como el canto, como es verdad. El propio Aníbal, en una de sus canciones que se llama El canto necesario, ¿no? Sí, señor. Sí. Un abrazo a la familia también y muchas gracias de nuevo muchísimas por tu gracias. tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, un abrazo grande. Igualmente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao, chao. Hacia donde se marcha la gurizada, cuando queda sonando la retirada, si no hacen comida del sueño mío, y ese sueño se muere en un amorío. Tal vez vos no me entiendas, pues mi locura de tan loca se está volviendo. A decir verdad.